Ya vimos Scream 1, ya vimos Scream 2 y ahora nos vamos con Scream 3. Donde nos encontraremos con la clásica escena inicial, solo que ahora las víctimas no son nadie más ni nadie menos que el mismísimo Cotton Waring y su esposa o novia, creo que novia, güey. Era un... Los cuales son asesinados por nuestro queridísimo Ghostface, solo que esta vez contamos con una innovación. Este nuevo asesino cuenta con un modulador de voz con el cual puede imitar múltiples voces. ¿De dónde las consigue? Quién sabe, güey, pero las consigue. La novia cae de manera lamentable mientras que Cotton forcejea un poco, pero al final termina de la misma forma. Ahora podemos ver que todos los eventos anteriores generaron secuelas en Sydney, la cual ahora se encuentra recluida en un lugar que nadie conoce y trabaja ocultando su identidad y por vía telefónica ayudando a mujeres víctimas de violencia. Mientras que Gale se dedica a dar conferencias de reportaje después de todos los libros que ha escrito, le ha dado mucho reconocimiento. Y Dewey se encuentra como guardaespaldas slash barra asesor de una actriz que está interpretando a Gale Weathers en la película de Stab, la cual pues representa o se concentra en los acontecimientos ocurridos en Scream 2. Así que bueno, pues toda esta película estará enfocada, relacionada, girará en torno a esta película y al cast de esta misma. Gale va al set de filmación y aquí conocemos al nuevo cast, del cual no me molestaré en decir sus nombres, solo que estarán los actores que interpretan a Gale, Dewey, Sydney y a la mejor amiga de Sydney, y Tyson, que si no mal recuerdo representa a Randy. Mira, Gale. ¡Yo soy la asesina! ¡Tyson! ¡El asesino está aquí! ¡Vámonos! Con el imbécil de Milton para conseguir el papel ¡Gale! ¡Es una locura seguir aquí! ¡No entres allí! ¡Vengan para acá! ¡No se separen! ¡Con el que... Con el que vuela Estación. ¿Cómo piensan que vamos a aprendérnoslo si lo Rayos. Las nuevas películas, oprima el 4. Si desea ayuda o si es una emergencia, oprima el 9. Aparte del director de la película llamado Roman y el oficial de policía, el Dr. Shepard. De aquí nos vamos a la casa de Sydney, donde por la noche comienza a delirar, teniendo no sé si alucinaciones o viendo fantasmas. Y aquí imagina a su madre así al mero estilo El Exorcista y aparte ve a Ghostface. Pero al parecer todo fue su imaginación, así que ahí acaba eso, ya está loquita, ya es una película de fantasmas o qué pinche pedo, ya no es un pinche slasher o qué güey. Ahora seguimos a la actriz que interpreta a la mejor amiga. Esta se llama Sarah, es la que interpreta a... Se me olvidó el nombre de su mejor amiga de la 2, la verdad. Pero bueno, se llama Sarah esta chiquilla y va camino al set para revisar unos asuntos con Roman, el director. Esta entra a su oficina y aquí recibe una llamada por parte de Roman, pidiéndole que ensaye unas líneas del guión mientras él va de camino al set. Cuando de repente todo da un giro al enterarse que quien está detrás de la llamada quiere asesinarla. Recordemos que es de Ghostface, tiene su modulador de voz que imita las voces de los demás y demás, ¿no? Sarah claramente entra en pánico y corre a resguardarse a la bodega de utilería, lugar donde comienza un divertido altercado con Sarah utilizando la utilería para defenderse y Ghostface yendo tras ella, hasta que lo inevitable sucede. Esta termina con una puñalada por detrás y ahí termina el cuento de Sarah. Estación. ¿Cómo piensan que vamos a aprendérnoslo si lo Rayos. Las nuevas películas, oprima el 4.
Si desea ayuda o si es una emergencia, oprime el 9. Mientras Dewey y Gale tienen un desayunito de señoras compartiendo el mero chisme, aquí es donde Dewey le comenta que cree que alguien de la película está involucrado en los asesinatos. Este desayuno termina y Dewey sale a buscar a Jennifer, la cual es la actriz que interpreta a Gale en esta película de Stab, de la cual por cierto Dewey es como pues su asesor barra guardaespaldas, ¿no? La cual está en un estado de pánico ya que se dio cuenta de que el asesino los está matando en el mismo orden en el que morirían en la película de Stab, y ella es la siguiente. Aquí Gale va a visitar al detective a cargo del caso, así es, el Dr. Shepard, donde nos muestran que en cada escena del crimen se están dejando fotografías de la madre de Sidney cuando tenía, no sé, 18 o 20 años, no recuerdo, una madre de Sidney jovencita. Al igual que nos muestran que existen 3 versiones distintas del guión, por lo cual no se puede saber quién será el siguiente en morir, ya que no están al tanto de qué versión del guión leyó el asesino. Aquí terminan arrestando momentáneamente a Roman, ya que este supuestamente le había hablado a Sarah antes de su muerte. Mientras tanto, Sidney está chambeando cuando recibe una llamada con una voz muy particular. Parece ser que es su madre. Aquí tiene una conversación con ella y la hace encender el televisor para que vea los asesinatos que ha cometido este nuevo Ghostface. Y como era de esperarse, quien le marcaba, pues era Ghostface, no su madre, claro está, güey. Así que decide tomar un arma y poner la situación bajo su control. Pero mientras ella recibió esta llamada, el elenco de Stab mantenía una reunión, asustados por no saber quién era el siguiente. Gale llega a la reunión para tratar un tema urgente con Dewey. Discuten sobre las fotos de la madre de Sidney, que el asesino ha estado dejando, y ven que todas son del mismo periodo y que aparentemente estaban en el set de filmación. Gale descubre que no hay registros de la vida que llevó la madre de Sidney 2 años antes de conocer al padre de esta, así que el misterio está en esos 2 años perdidos sobre la vida de la madre de Sidney. Y mientras todo esto ocurre, el guardaespaldas personal de Jennifer, el guardaespaldas real, no el pinche Dewey, entra al camper de Dewey para revisar sus pertenencias. Aquí es atacado por Ghostface, el cual termina con su vida. Para minutos después verlo llegar a la entrada de la casa con una puñalada en la espalda. Asustados, Le llamaré a Kincaid. todos entran a casa. Todos están en pánico, güey, por lo que está ocurriendo, cuando reciben por fax un nuevo guión que se está escribiendo, el cual narra quién será el siguiente en morir. Pero antes de que se termine de imprimir, todos salen de la casa, se apagan las luces y el actor que interpreta a Dewey entra a la casa. Enciende un encendedor ya que no alcanza a ver lo que dice este fax, y en la oscuridad lee lo siguiente: el que huela el gas. Se acata la verga. Lo cual nos indica que hay una fuga, y evidentemente la hay, así que este güey, al tener fuego en su mano, explota toda la casa mandándolos a volar a todos. ¡Otros allí! ¡Vengan para acá! ¡No se separen! Con el que vuela Sidney llega a Los Ángeles y aquí van a ver a la hermana de Randy, el cual dejó una cinta con pistas, o más bien reglas para una trilogía, las cuales veremos en otro video. Después de esto, Jennifer se une a Gale formando la alianza Double G, o sea, 2 Gales. ¿Entendieron el chiste? Es un juego de palabras, güey. Bueno, el chiste es que estas se unen para buscar información sobre los años oscuros de la madre de Sidney. Aquí descubren el por qué no hallaban información sobre esta. Esto es debido a que en esos años tenía un nombre artístico, y su nombre artístico era Rena Reynolds, la cual aparentemente participó en 3 películas de terror, que casualmente todas fueron producidas por la misma persona, por el mismo productor, lo cual les comienza a dar indicios de hacia dónde dirigirse.
Y del otro lado está Sid, la cual entra por sus huevos al estudio de grabación de Stab, donde tiene un enfrentamiento con Ghostface casi igual al de la primera película, pero cuando logra escapar escucha la voz de su madre y ve un saco ensangrentado levantarse y decir que es su madre. Así al mero estilo Scooby-Doo, un fantasma se levanta del suelo, güey. Esta entra en pánico y se lanza por la ventana. Aquí llega la pandilla del misterio para ayudarla, mientras que el asesino escapa. El grupo va a visitar al productor, el cual se encuentra con Roman y al parecer es cumpleaños de este, y lo liberaron después de interrogarlo. Aparte, tiene su fiesta de cumpleaños planeada y es a donde irán después. Pero antes de eso, el grupito interroga al productor sobre Rina Reynolds. Aquel productor nos cuenta que en los años 70 era el pinche P. Diddy haciendo fiestas alocadas donde actrices poco conocidas pues se les presentaban a directores y demás para que les dieran un papel a cambio de pues ya saben qué, ¿no? Y que probablemente ella sufrió de un abuso, lo cual provocó que abandonara Hollywood para comenzar un nuevo inicio en el bonito Woodsboro, dejando todo lo malo atrás. Después de esto, todos se dirigen a la casa del productor para la fiesta de cumpleaños de Roman, todos menos Sid, la cual se encuentra pues custodiada por el Dr. Shepard. Aquí todos comienzan a explorar la mansión y Gale junto a Dewey descubren el modulador de voces con todas las voces que tiene. Y después esta misma Gale encuentra a Roman apuñalado en el sótano. Después se encuentran con Jennifer y con Angelina, o sea la actriz que interpreta a Sidney, la cual entra en pánico al enterarse de la muerte de Roman y sale corriendo. Lo que no se esperaba es que Ghostface estuviera esperando para matarla. ¡El asesino está aquí! ¡Vámonos! Con el imbécil de Milton para conseguir el papel ¡Es una locura seguir aquí! Ahora, las que entran en pánico son Jennifer y Gale. Corriendo, se topan con Dewey y Tyson, pero rápidamente son alcanzadas por Ghostface, el cual le propina tremendo vergazo a Dewey y apuñala a Tyson. Comienza una confrontación y se separan. Mientras que los demás logran huir, Tyson se convierte en la víctima de Ghostface. Y rápidamente encuentra a Jennifer y termina con ella. ¡Dewey! ¡Dewey! ¡Te lo dejo! ¡Ah! ¡No puedes matarme! Mira, Gale. ¡Andrés, yo soy la asesina! Luego va tras Gale, con la cual forcejea hasta que termina cayendo por las escaleras del sótano, donde Ghostface queda inconsciente, pero nuevamente en vez de terminar con él, se pone a llamarle a Dewey. Y en lo que Dewey entra en acción, el Ghostface se despierta solo para dejar en ridículo a Dewey como en todas las películas de la saga, lanzándole un cuchillo que le pegará con el mango en la frente dejándolo inconsciente. Al final este güey los toma como rehenes para atraer a Sidney, la cual cae fácilmente en la trampa y se dirige a la mansión. Sid llega solo para ser recibida por un madrazo, a lo cual ella responde con plomo. Así es, le mete 5 plomazos a mi cuate el Ghostface, pero obviamente eso no va a funcionar y el Ghostface desaparece al darse vuelta. Pero de repente llega el Dr. Shepard, el cual parece sospechoso, pero rápidamente las sospechas se disipan ya que Ghostface llega y lo deja inconsciente al doctor. Solo para seguir a Sid hasta un cuarto secreto, donde Ghostface le contará la verdad sobre su madre y revelará su identidad. Este es Roman, el director y a la vez hermanastro de Sid. Le cuenta el cómo buscó a su madre por años, hasta que 4 años antes de que todo esto ocurriera, toda esta saga, pues la encontró, pero esta no lo reconoció como su hijo, sino como parte de su oscuro pasado en el cine. Que la única hija que tenía era Sidney y que lo echó de su vida para siempre. Por lo cual todo gran manipulador comenzó a armar un plan en el cual todos sufrirán, mostrando a Billy grabaciones de la aventura que estaban teniendo su padre y la madre de Sid, orquestando el plan que se llevó a cabo en la primera entrega. Y el nuevo plan de esta trilogía, donde nos dicen que el verdadero villano es el productor, el cual le arrebató la inocencia a su madre, dejándola con traumas de abuso, lo cual desencadenó la serie de amantes que tuvo en el futuro. Estos discuten y al final terminan con la vida de Roman.
Mamá está muerta. Puñalada 3, ¿no es cierto? ¿Era Roman? Cuidado, Sid. Recuerda que Randy dijo que... Mano, Dewey. No era nada de... Para después mostrarnos que Dewey y Gale terminarán juntos. Otra vez. Pero spoiler, nuevamente terminarán. No sé qué pedo, no se decidían qué hacer con estos güeyes. Terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven. O sea, no mamen, qué pedo, pinche relación toda toxicota. Pero ese es el final de esta tercera entrega, que a mí en lo personal no me gusta en lo absoluto. Pero bueno, ya te la sabes, si estás de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete, déjalo en los comentarios, y si no, pues a chingar a su madre. Paso a recordarte que cuento con un canal de anime que, bueno, ahorita está pasando por un momento difícil, pero sé que se recuperará y te invito a ver los pinches videos que van a estar ahí. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao chao.